Hola a todos. Como siempre hay muchos problemas de los cuales quisiera decir un par de cosas, pero no hay tanto tiempo para, digamos, hacer eso. Y también muchas gracias por el apoyo. Sabemos que estos son videos, producción nivel cero. Yo lo reconozco, lo admito. Y digamos que es lo que puedo hacer en este momento. Esto es, ¿no? Y he tenido un apoyo suficiente como para impulsar ese trabajo. Es una vez más nivel cero. No tenemos un público enorme en los videos y todo lo demás, etcétera, 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 etcétera. Entonces es suficiente. La respuesta del público ha sido más que suficiente y corresponde agradecer. Y hay dos videos, bueno, mejor dicho, hay varios videos que han sido bastante populares. Uno de ellos es el de Foucault, son los de Foucault, que tienen más de 2000 vistas. El principal, el primero tenía más de 2000 vistas, ¿no? Foucault resultó ser el intelectual más citado en no me acuerdo qué criterios de no sé cuánto tiempo, o sea, de las últimas, digamos de la última década, ¿sí? Sus números de citas es monstruoso. Bueno, entonces uno de ellos era el de Foucault, pero siempre hubo un gran interés en el trabajo, en el video que presenté sobre John B. Calhoun, que es sobre la utopía de los ratones. Entonces, ese también yo no entendía muy bien de por dónde agarraba su público y todo lo demás, ¿no? En un momento sí hubo un gran pico de llamada de atención de los videos, precisamente por John B. Calhoun, pero era porque había realizado un video, creo que lo llaman Trilane o Trilane. Bueno, no me acuerdo cómo lo llaman ese canal, pero es un canal que tiene millones y millones de seguidores. Y ese canal, al tocarlo, despertó la curiosidad y varios centenares visitaron, bueno, miles visitaron en el video también. Entonces, pensando en eso, quería revisitar dos aspectos de lo que es la utopía de los ratones. Y sobre eso vamos a meterle 15 minutos clavados. En primer lugar es la hipótesis que hay, o la hipótesis que podemos tener por detrás del experimento. ¿A qué me refiero? Cuando se presenta el experimento, los resultados del experimento, no se presenta la hipótesis. Entonces, puedo asumir y especular cuál es la hipótesis de John B. Calhoun. Y creo que era de que la población dentro de lo que es la utopía de los ratones iba a llegar prácticamente a su máximo. Y la curiosidad era ver qué pasaba. Y creo que John B. Calhoun en su, digamos, estimado, sus tanteos de lo que podría pasar con la sociedad ratona, consideraba la posibilidad de que llegue a su punto máximo de ocupación y ahí recién comiencen los problemas. Lo que sucede con la ocupación de esa utopía de los ratones es que tenía una estructura más o menos como esta. Vamos a hablar pronto de este bendito grafiquito. Lo que sucede es que la población comienza a tener problemas en el 2000 y pico, o sea, 2000 y pico de población, cuando estaba más que capacitado para tener 3000 y pico. En otras palabras, el problema surge mucho antes. Ese es una de los, o sea, especulo que John B. Calhoun lo veía así. Ahora, ¿por qué hago estas especulaciones sobre lo que John B. Calhoun pensaba? Porque podemos ver que en su informe, en el informe que se ha hecho, que tenemos disponible en internet, que es un informe para una revista de unas 13 páginas, se lo ve. Es un tono muy, muy pesimista el de su texto, al punto de que lo que hace es citar el Apocalipsis, y no una vez ni dos veces, sino todo el principio es citar el Apocalipsis y hablar del Apocalipsis.
dentro de lo que es la biología. Vamos a hablar de eso inmediatamente. Por si acaso, el dibujo que hay dentro del texto es este. Este es el número de crías dentro de lo que era la estructura de la utopía de los ratones. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Son 4 los jinetes del apocalipsis, que el John Bickelhund los va mencionando poco a poco, y su equivalente biológico. Los 4 jinetes son la conquista, el hambre, la pestilencia y la muerte. Más o menos por ahí va. Sí, es la muerte, ¿no? Ya. Entonces hace una simplificación John Bickelhund y lo convierte en espada, hambre, pestilencia y bestias salvajes, ¿no? Y el equivalente de esto es, emigración. ¿Por qué vas a conquistar algo? Biológicamente hablando. ¿Por qué una población se dedica a conquistar otra población? Emigración. Hambre. Escasez de recursos. Pestilencia es enfermedades. Y lo que es las bestias salvajes tiene que ver con depredación. Ahora, los seres humanos, como cualquier otro grupo biológico, estamos completamente expuestos a todos estos fenómenos. La emigración desesperada, piensen solamente en la emigración desesperada de Centroamérica a Norteamérica. O sea, ¿qué sucede con esos territorios que no están siendo capaces de decir, ¿qué tal si construimos un mejor país de aquí? Fuera de broma, ¿qué sucede con todo el subsahara? O sea, la zona subsahariana de África, que hay una monstruosa inmigración hacia Europa y una desesperada migración hacia Europa, ¿no? ¿Por qué está pasando eso y todo lo demás? Ya. Independientemente de... mentiras. Podríamos hablar de, digamos, esta lectura que hace John Bickelhund de los 4 jinetes del apocalipsis y verlos en nuestra realidad humana. Recuerden que el experimento de la utopía de los ratones lo que busca hacer es ver qué sucedería con una población si la aíslas de los problemas que esa población enfrenta regularmente. O sea, los ratoncitos son literalmente el sándwich de todo bendito bicho carnívoro. O sea, todos se los comen, absolutamente todos. Pájaros, los mamíferos medianos, los mamíferos pequeños y todo lo demás. Entonces, lo que hizo John Bickelhund era aislarlo de los depredadores, aislarlo de la enfermedad, aislarlos de la escasez y también aislarlos de la posibilidad de emigración, de que ellos no podían emigrar. Entonces, tiene algo, ¿cómo se dice? Es un experimento muy científico, muy sistemático. Y en esa sistematización, lo que encuentra es con un choque brutal. Con un choque brutal de que el problema siempre surge por algún lado. Entonces, les dejo acá estas ideas del texto, ¿no? Emigración, que tiene que ver con conquista, escasez, que tiene que ver con hambre, y por lo tanto con el segundo jinete del apocalipsis, enfermedad, que tiene que ver con la pestilencia, la enfermedad, disease, ¿no? Enfermedad que tiene que ver con la peste del tercer jinete del apocalipsis, y finalmente depredación, que tiene que ver con las bestias salvajes y directamente con el jinete de la muerte. Entonces les dejo esto como idea para pensar y ver el mundo humano
ver el mundo humano que a ratos quisiéramos creer que es, ¿cómo se dice? Que está alejado de esos problemas biológicos cuando para nada, ¿no? Y eso es lo que encuentra precisamente John B. Calhoun con su experimento de la utopía de los ratones. Ahora, esta es una representación un poco más grande y con puntitos, con puntos de la ciudad de la utopía de los ratones. Lo que aquí esta es la parte central que estaba dividida de forma muy simétrica. Por si acaso la simetría que aquí le falta tampoco está en el dibujo inicial y supongo que obedece a que la improvisaron, bueno, semi improvisaron e hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Entonces no es una construcción al milímetro, pero es muy cercana a ser muy simétrica. Los puntos negros son los dispensadores de comida. Por si acaso, no está dentro de este esquema, pero ahí había unas torres, o sea, fuera de este espacio, este es más o menos algo así como el jardín. Fuera de este espacio había unas torres grandes en las que podían anidar los ratoncitos. Esa era la idea, anidar ahí. Por si acaso limpiaban esto de forma regular para que no haya enfermedades. Y esto es la densidad que se ve de los bebés. En otras palabras, esta no es la densidad del jardín, esta es la densidad que había en las columnas donde estaban los nidos, sí, supongo que se puede llamar nidos, de los ratones o sus guaridas. No, ahí es donde estaban las hembras fértiles y todo lo demás. Pueden ver que esto varía muchísimo la densidad de fertilidad. Muchísimo. Y si ustedes ven fotos, ven los videos que hay de la utopía de los ratones, van a ver de que no es una repartición simétrica de la población. La idea es de que cada pedazo tiene agua y comida infinitos. O sea, cada pedazo. Y tienen más o menos el mismo número de espacio para los habitáculos en los que van a criar sus crías. Entonces, debería ser simétrica, lo más simétrica que pudieron hacer la construcción. Y la población tal como se manifiesta no es para nada simétrico. O sea, pueden ver, cada punto por si acaso representa 4 crías de ratones. Dios mío, que estos ratones. Su lógica de reproducción es monstruosa. Fíjense cómo aquí está vacío. Cómo aquí está vacío en medio y cómo está aquí vacío. Una vez más, no es el espacio en sí, sino las torres de procreación donde están los nidos. Entonces, estas torres de procreación estaban vacías. Estas torres de procreación estaban vacías. Y esta zona estaban muy llenas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque eso también me gustaría hablar. O sea, ¿qué sucede con el mundo de los ratones? El colapso que se produce tiene que ver con estas zonas en las que hay un montón de crías que no pueden entrar dentro de lo que es la estructura social. Entonces aquí tienes un montón de machos, un montón de hembras que van a competir por ser la hembra alfa, el macho alfa. Y entonces ahí tú tienes peleas, momentos de violencia. O sea, había durante todo un periodo todos los ratones están heridos, o muchísimos ratones están heridos. Esos ratones heridos que no han podido conseguir la posición de macho alfa, se van a estos lados, se van a las partes de los raleaditos. Y en esas partes de los raleaditos no reconstruyen una sociedad. ¿Qué es lo que sucede?
el ratón expulsado no se vuelve macho alfa de una nueva zona, sino con la mentalidad de expulsado va a otra zona y genera el barrio excluido. Literalmente es unos ratones haciendo su gueto de forma biológica, sin instrucción de nadie, simple y llanamente porque así es como se hacen las cosas, porque así es como suceden las cosas, y en el gueto no hay esperanza. Ya. Y dentro de esa dinámica de gran violencia, no es eso lo que va a acabar con la sociedad ratona. Lo que va a acabar con la sociedad ratona son los hermosos. ¿Qué son los hermosos? Hay ratones que, habría que ver si son los ratones que ya son completamente raleados o es un fenómeno dentro de los lugares muy competitivos en los que hay algunos que no quieren competir. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que comienzan a surgir los hermosos, y los hermosos son los ratones que no hacen nada. No participan de los juegos sociales, que pueden ser muy brutales, muy competitivos y donde hay violencia. Y no participan de otras cosas. Lo único que hacen es comer y acicalarse. Eso es lo que hacen los hermosos, y por eso los llaman los hermosos, porque son los ratoncitos más saludables de todo el conjunto de ratones que hay. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Que cada vez más y más ratones son hermosos. Y es así como colapsan esas sociedades. Es así como colapsa la sociedad de la utopía de los ratones. Solo quedan los viejos, y solo quedan los viejos hermosos. Estamos hablando que dentro de lo que es los números, la población llega a tener más de 2000 y pico ratones, más de 2000, o sea, eso es un montón. Y disminuye a 20 y tantos. El momento que ya presenta John B. Calhoun el informe es que daban unos 20 y tantos, y todos eran viejos para lo que son los ratones, o sea, tenían 900 y tantos días cada uno de ellos. O sea, si no me equivoco, creo que es el número. O sea, todos eran viejos, todos los ratones eran viejos, y solo les quedaba cuidarse de sí mismos. Ya, piensen en eso cuando contemplamos a las sociedades europeas. A las sociedades europeas en la que no hay hijos. ¿Por qué no hay hijos? Porque hay unos índices de natalidad. España, por ejemplo, está disminuyendo su población. Así concretamente, lo único que hacen es reemplazarla con migrantes. En otras palabras, la población española colapsa. Y es otra población la que conquista genéticamente esa región, ese territorio. ¿Por qué? ¿Por qué colapsa? Bueno, el punto son estos dos puntos que quería mencionar sobre John B. Calhoun, que no creo haberlos mencionado en los anteriores videos. Como siempre, muchísimas gracias por su atención, y voy a intentar subir varios videos más. Che.